Soy Akane de Ramón González y estás escuchando C de Crimen. En el episodio de hoy vamos a hablar de Aurora Mancebo. Aurora Mancebo era una joven de 24 años que vivía en un chalet a las afueras de Tarragona. A Aurora no le gustaba salir mucho. Esto se debe a que con 16 años tuvo una pareja que no la trataba del todo bien y vivió una situación de violencia. Una vez finalizada la relación, Aurora se cruzó un día con su expareja y la nueva pareja del chico. Esta nueva pareja agredió a Aurora sin mediar ninguna palabra. Y entre las consecuencias que sufrió Aurora, aparte de las físicas, estaban también las psicológicas. Unas consecuencias psicológicas que no le permitían salir de casa por el miedo y también la adentraron en una situación de depresión. Este hecho es lo que cambió por completo a Aurora y se encerró en sí misma y en casa. Incluso dejó los estudios a consecuencia de esa agresión. Fue mejorando poco a poco y volviendo a confiar y salir, sobre todo las 2 últimas semanas antes de desaparecer. El 27 de febrero del 2004, sobre las 9:30 de la noche, Aurora sale de casa de una manera bastante sospechosa. Aurora parece que lleva escondido algo en el fular y no da explicación. Lo único que dice cuando sale es que más tarde, cuando volviera, ya diría a dónde ha ido, pero que ahora no tenía tiempo, que se tenía que ir. Entonces sale y pues al principio los padres no le dan tanta importancia, está empezando ahora a salir, lleva estas 2 últimas semanas con aparentemente quizá alguna amistad nueva, animándose más cada vez, entonces pues la dejan estar. Pero va pasando las horas y Aurora no aparece por casa. Y bueno, aunque hay que dejarla un margen porque pues está mejorando, está empezando a salir, ya las horas no eran las adecuadas para quizá estar por la calle sin saber realmente dónde está. Es por eso que los padres se empiezan a preocupar y salen en su búsqueda y empiezan a buscarla por todas las calles cerca de casa. Por desgracia no la encuentran. Y por la mañana, cuando ya aparentemente han agotado los sitios donde podrían encontrar a Aurora, deciden interponer una denuncia y dar aviso a la policía de que no encuentran a su hija. La policía al principio pues no se lo toma demasiado en serio. Creen que ha sido una fuga voluntaria porque al final Aurora tenía 24 años y al ser adulta pues podría estar de fiesta, en casa de alguna amiga o incluso pues eso, haberse fugado voluntariamente y volver cuando quisiera. Aún así empiezan a investigar un poco tanto la policía como los propios padres. Toda la investigación se vuelve diferente pasadas casi 2 semanas de esa primera supuesta desaparición de Aurora. El 10 de marzo, la policía recibe una alerta de que se han encontrado ropas en un descampado. Cuando la policía llega allí y los padres también de Aurora llegan, confirman que sí, que efectivamente es la ropa de Aurora. Pero allí no es eso lo único que aparece. También aparecen ciertas manualidades hechas en principio por Aurora, como una botella de cristal con arena de color, y también aparece una Biblia. Una Biblia que en principio pues sorprendía tanto a los padres como a las amistades de Aurora. Aurora no era religiosa, los padres tampoco, entonces no sabían muy bien de dónde había salido esa Biblia. Cuando se les pregunta a los padres, dicen que 1 semana o 2 antes de su desaparición, Aurora les pidió una Biblia, no sabían muy bien ni por qué ni para qué, pero que le dieron la Biblia que les habían regalado en la boda. Y efectivamente esa que se había encontrado con la ropa era la Biblia dada por sus padres. Pero sí que les desconcertaba un poco porque pues en principio no era religiosa ni nada, entonces no sabían muy bien qué hacía con una Biblia. Además que era lo único que se había llevado. Los documentos de identidad, la cartera, el dinero, el móvil, lo había dejado en casa, pero se había molestado en llevarse la Biblia, escondida en aquel fular que hizo sospechar a los padres en aquel momento. La ropa también se mandó a analizar por si hubiera algún resto biológico o algo que pudieran sacar de ahí. Lo único que sacaron fueron unas pequeñas manchas de sangre que pertenecían a Aurora. Digo pequeñas porque realmente eran muy pequeñitas, como si Aurora se hubiera pinchado con algo y hubiera sangrado en la ropa. Es decir, que no eran indicativas de algún hecho más violento o incluso quizá una muerte de Aurora.
No, eran muy pequeñitas. Por eso que tampoco se le dio muchísima importancia a esas pequeñas manchas de sangre. Aún así, la policía tenía bastante claro que quizá Aurora ya no estuviera viva. Algo que también sorprendió era el estado en el que se encontró la ropa y la Biblia. Los días previos al descubrimiento de aquella escena había estado lloviendo muchísimo. Sin embargo, la ropa y la Biblia estaban intactas, no habían estado bajo la lluvia. Esto indicaba que esta ropa había sido depositada en el lugar hacía muy poquito tiempo y daba a entender a la policía que quizá no había sido la propia Aurora la que la había puesto allí. Es decir, que ya descartaban al completo la fuga voluntaria. Porque al principio pues se podría haber pensado que esa ropa la habría dejado allí Aurora y se habría escapado o con otra vestimenta o se habría incluso llegado a tirar a algún sitio para terminar con su vida. Pero no, ese hecho de haber sido depositada hacía poco daba a la policía la perspectiva de que alguien se había tomado el tiempo de dejar aquella ropa en aquel lugar para que alguien la viera y se encontrara. Finalmente también analizaron la botella, pero no tenía ninguna huella dactilar, ni siquiera de la propia Aurora. Es decir, que confirmaba todavía más la teoría de que alguien habría depositado allí todos esos objetos de una manera en la que se buscaba que fuera encontrada. Esto motivó a la policía para empezar a investigar más a fondo el caso y empezar a preguntar a las personas cercanas a Aurora por si alguien pudiera dar luz a esta situación, sobre todo al tema de la Biblia y a ver qué relación podría tener esa situación, ese objeto con la desaparición de Aurora. Lo primero que hacen es preguntar a los padres si habían encontrado algún objeto raro en casa, algo que les llamara la atención. Dicen que sí, que Aurora, recomendada por su psicóloga, había estado escribiendo. Y en aquellos textos había unas menciones un tanto extrañas durante las últimas semanas antes de su desaparición. En aquellas menciones se refería a unos ángeles, que gracias a ellos estaba intentando sobrevivir, que les agradecía mucho a aquellos ángeles todo lo que habían hecho por ella, pero nadie entendía muy bien quiénes eran esos ángeles. Se pensó que quizá serían los amigos nuevos que estaba teniendo Aurora, pero esa manera tan mística, tan abstracta de referirse a ellos hacía sospechar un poco de aquellos escritos. Aparte de eso, también pidieron declarar a las amistades de Aurora. Una de ellas fue Fidel. Era el mejor amigo de Aurora y contó que una semana antes de desaparecer vio a Aurora. Es más, dice que la recogió por la noche y la llevó hasta una cervecería del centro. Sin embargo, Aurora no estaba muy cómoda en aquel lugar e insistió en repetidas ocasiones para ir a la zona de ocio que había en el puerto. Al final, Aurora le dio una especie de ultimátum, le dijo que o la llevaba o Aurora iría sola. Entonces Fidel optó por ir con ella y acompañarla. Fueron al local La Gioconda, un bar de fiesta, de discoteca, y allí Aurora estaba bastante inquieta. Fidel dice que no paraba de entrar y salir del lugar como si estuviera esperando a alguien. Y pasado un rato parece que ese alguien apareció, ya que Aurora empezó a hablar con un joven alto y delgado. Fidel cuenta que parece que se conocían, pero que él no identificaba a aquel joven. Finalmente, sobre las 3 de la madrugada, Fidel dice que Aurora le dijo que se marchara, que ella se iba a quedar con su amigo y que éste le llevaría a casa, que no hacía falta que Fidel se quedara. Aún así, Fidel dijo que no se marchó, que se quedó varios minutos, unos 20, para ver si realmente Aurora estaba cómoda y estaba a gusto, que no era una situación de engaño o cualquier cosa. Al ver que no era el caso, que Aurora estaba perfectamente, que se les veía juntos y estaba bien, terminó por marcharse. Y ahí fue el último momento en el que Fidel vio a Aurora. Aún así, un par de días después, Fidel recibió un mensaje de Aurora diciendo que ya lo sentía por haberse ido de aquella manera o por haberle echado de ese modo, pero que estaba muy agradecida por los ángeles y que estaba muy bien gracias a ellos. Un mensaje un poco críptico, igual que los textos en los que escribía sobre los ángeles, pero que Fidel pues tampoco decidió darle mucha importancia. Ahí sí que fue el último momento en el que Fidel supo de Aurora. La policía, tras la descripción dada por Fidel de aquel joven, decidió ir a buscarle. Finalmente se pudo identificar a este chico y era Edgar Maurice.
Edgar, cuando fue interrogado por esta situación, a ver si realmente había estado allí, si conocía a Aurora, de que la conocía, Edgar dijo que no la conocía de nada. Negó absolutamente todo. Dijo que no conocía, que sí que aquella noche se le había acercado una chica para preguntarla a ver si él podía llevarla hasta su casa, pero que le dijo que no, que iba a por sus amigos y a por su novia y que en principio no supo nada más de ella. Aún así se investigó de manera profunda a Edgar por si algo pudiera indicarles que realmente conocía a Aurora pero que no lo estaba queriendo decir. De Edgar se sabe que era un chico de 18 años, que había estado en varias ocasiones en tratamiento psicológico, al haber sido diagnosticado por un trastorno mental no especificado. Se detallaba en el informe psicológico que no habían podido determinar el trastorno debido a todas las mentiras y todas las contradicciones que había presentado en la declaración frente al psicólogo. Sí que decían que probablemente el trastorno mental había sido causado por drogas, por un consumo excesivo de cannabis. Durante esos tratamientos psicológicos se puede llegar a confirmar que Aurora y Edgar habían coincidido en algún momento. No se sabía si quizá en la sala de espera o cuando uno salía y otro entraba a la sesión de terapia, pero que es cierto que habían estado yendo al mismo centro y por lo tanto se daba a entender a la policía que Aurora y Edgar se habían conocido en aquel lugar. De Edgar también se sabía que trabajaba en una cafetería solamente por las tardes. Sabiendo todo esto, la policía lo tomó como principal sospechoso. Más aún cuando comienzan a hablar con testigos fuera de Edgar y Fidel y confirman lo que había dicho Fidel y desmienten lo que había dicho Edgar. Por ejemplo, un testigo fue el encargado de la cafetería. Dijo que este conocía a Aurora y que ella era la exnovia de un amigo de Edgar. Otro amigo de Edgar dijo que aquel día Edgar mencionó haber estado en aquel bar y ir a encontrarse allí con una amiga, que esta sería Aurora. Incluso la psicóloga de Aurora dijo que si Edgar realmente hubiera sido un desconocido para Aurora, ésta no se hubiera acercado de ninguna manera. Por el estado psicológico que tenía ella y por la personalidad que ella tenía, no era propio de ella haberse acercado a una persona desconocida, teniendo además a Fidel a su lado. También salieron varios trabajadores del local donde se supone que habían visto a Edgar y Aurora y declararon también haberles visto y bastante juntos, como si fueran pareja. Por lo tanto, la declaración de Edgar fue un poco desmentida por todos esos testigos que salieron en su contra. Cuando se preguntó a Edgar dónde había estado aquella noche en la que desapareció Aurora, este en un principio dijo que había estado trabajando y que no tenía nada que ver con la desaparición. Cuando se le volvió a preguntar dijo que no había estado trabajando, ya que este hecho se comprobó por la policía y vieron que en el horario no aparecía Edgar aquel día. Y entonces Edgar cambió su declaración y dijo que había estado en casa toda la noche y que su madre podría confirmarlo. Su madre lo confirmó, pero la policía, cuando atendió al registro de llamadas, vio que su madre le había realizado desde el teléfono de casa al móvil de Edgar muchas llamadas aquella noche. Por lo tanto, se confirmaba que Edgar no había estado tampoco en casa ni trabajando. Es decir, que le dejaba sin coartada para aquella noche en la que Aurora había desaparecido. La policía tenía bastante claro que la persona culpable de cualquier cosa que hubiera sucedido a Aurora era Edgar, pero no tenían pruebas ni indicios de los que tirar. Es por eso que la policía pidió al juez que llevaba este caso que dejaran pinchar los teléfonos de Edgar. El juez, tras mucho pensarlo, decidió que efectivamente que tenían permiso para pinchar los teléfonos. En abril de 2005, la policía empezó a llamar a declarar a todas las personas cercanas de Edgar y al propio Edgar, diciendo que sabían lo que había pasado y intentando convencer a Edgar de que contara la verdad. Llegó un momento en el que Edgar incluso dijo que podría contarles la verdad, pero que habría una parte que no podría llegar a contarla porque evidentemente le involucraría en la situación que había hecho desaparecer a Aurora. Tras ese interrogatorio con Edgar en el que casi había declarado algo sobre lo que habría ocurrido a Aurora, Edgar comienza a llamar insistentemente a un amigo que había trabajado con él en la cafetería. Este amigo seguía trabajando en la cafetería mientras Edgar no.
Aún así, decidieron quedar en la cafetería después del turno de trabajo de este amigo para hablar. El amigo era Juan José. Juan José aquel día llegó a recibir 40 llamadas por parte de Edgar, todas pinchadas por la policía. Y como la policía sabía que se iban a ver en aquella cafetería, decidió montar un dispositivo para acercarse al lugar y ver si podían oír lo que iban a hablar Edgar y Juan José. Así se pusieron alrededor de la cafetería varios patrullas y dentro de la propia cafetería se metieron policías de paisano para acercarse a ver si podían llegar a escuchar algo. No se plantearon microfonar la cafetería por temas de legalidad. Al final sí podrían grabar la conversación de Edgar y Juan José por estar investigado uno de ellos, pero no podrían grabar el resto de personas y no sabían dónde se iban a sentar exactamente, por lo tanto era muy complicado determinar el punto exacto donde poner el micrófono sin grabar al resto de personas y únicamente grabando a Juan José y Edgar. Así que decidieron montar este dispositivo sin contar con micrófonos. Esto hizo, desgraciadamente, que la policía no oyera nada, pero estuvo rápida para llevar a declarar a Juan José. En cuanto ambos se despidieron en la cafetería, la policía se acercó a Juan José y le llevó a declarar a comisaría. Esta declaración de Juan José, la verdad que dilucidó mucho y ayudó a entender los hechos. Declaró que Edgar le había dicho que sí que estuvo con Aurora, no solamente en aquel bar, sino la propia noche de la desaparición de Aurora. Aquella noche Juan José dice que Edgar estuvo con Aurora en un bar tomando algo y que ya entrada la noche se fueron al coche de Edgar a mantener relaciones sexuales, pero que ella de repente tuvo un ataque o algo le pasó que falleció repentinamente. Asustado, Edgar habría intentado reanimarla, pero al ver que no podía, es decir, que estaba realmente muerta, se habría asustado y la habría enterrado allí cerca. También dijo que el día en el que Fidel había declarado haberlos visto juntos, Edgar comentó a Juan José que le llevó a la parada de bus y de allí Aurora cogió el bus y Edgar se fue en el coche. Un dato que no era público y por lo tanto daba veracidad a su testimonio. Esto hizo que, gracias a la declaración dada por Juan José, se fueran a investigar el Morell, un lugar donde se supone que Aurora había sido enterrada por Edgar. Sin embargo, pues no se encontró absolutamente nada. Aún así, gracias a esa declaración, se decidió imputar tanto a Juan José como a Edgar. A Juan José por haber escondido esta verdad durante tanto tiempo y a Edgar por presuntamente acabar con la vida de Aurora. Mientras estaban en prisión preventiva, se analizó el coche de Edgar, pero no tuvieron mucho éxito. El coche había sido limpiado muy profundamente. Sí se encontraron restos biológicos. Estos eran semen de Edgar y de otro hombre que no se sabía quién era. Algún resto biológico más también fue encontrado, pero no se pudo sacar ninguna conclusión clara, por el hecho de haber sido limpiado a fondo y al final haber alterado químicamente esos restos. A pesar de esta búsqueda tan poco exitosa en el coche de Edgar, sí que hizo sospechar mucho a la policía. En 2006, un chico que jugaba con Edgar en una plataforma online declaró tras reconocer a Aurora en los medios. Dijo haber visto a Aurora con Edgar en noviembre del 2003. También dijo que Edgar tenía especial interés por el esoterismo, el diablo, los sacrificios. Con esta última declaración se pensó que Aurora fue quizá manipulada de algún modo para creer en esas creencias que Edgar tenía y que de ahí venían todas las escrituras y los mensajes en referencia a aquellos ángeles. Finalmente se pensó que Aurora se sometió quizá a algún ritual o situación que acabó en su muerte. En 2012 se investigó un pozo cercano a la propiedad de Edgar, pero no salió nada de allí. En julio de 2022 se archivó el caso. Por desgracia, la policía no tiene una teoría muy clara de lo que ha podido ocurrir. Sí que creen que Edgar ha tenido algo que ver con la desaparición y posible asesinato o fallecimiento de Aurora, pero al no tener ninguna prueba concisa ni clara, pues no pueden hacer nada más.
Además, este año 2024, este caso, tras 20 años de haber ocurrido, ha prescrito. Así que legalmente poco más queda hacer por Aurora. Y hasta aquí el episodio de hoy. Yo la verdad que era un caso que desconocía por completo. Alguien de vosotros me lo recomendó y bueno, poco a poco voy sacando las recomendaciones que me enviáis. Es un caso que es, por desgracia, muy similar a otros que tenemos en la crónica negra española. Situaciones parecidas hay cientos en España. De una persona, una chavala que sale por la tarde, por la noche, a reunirse con amigos o a hacer algo especial y, por desgracia, nunca más vuelve a casa. Es triste, pero no es algo tan extraño, sobre todo en esos años que parecía que cada mes salía una nueva chica que había desaparecido. A mí, cuando yo estaba recopilando la información, me venía a la mente todo el rato Marta del Castillo. Es un caso que todavía no he hecho, que tengo pendiente. Tengo ya recogida la información, pero como parece que siempre va a haber algún avance nuevo, me espero y al final pues no lo saco, pero en algún momento lo sacaré. A lo que iba es que en el caso de Marta del Castillo se hace una excepción que sienta un precedente quizá un poco peligroso o erróneo para la ciudadanía. Siempre se ha dicho eso de sin cuerpo no hay delito, es decir, si no hay un cadáver no hay delito y no se puede condenar a nadie. Pero esta regla es exceptuada por el caso de Marta del Castillo y al final pues hace decir o pensar en muchas situaciones, joder, en el caso de Marta sí y por ejemplo en este que tenemos entre manos no se ha podido avanzar en la justicia. Pero lo cierto es que al final cada caso es único y tiene sus propias características y cuando se juzga un caso se mira por los datos que se obtienen de ese mismo caso y no se compara con otros. Al final para condenar o al menos juzgar a alguien, lo que hace falta son pruebas razonables de que ahí ha ocurrido un delito, ha ocurrido un hecho ilícito. Mientras en el caso de Marta del Castillo sí que se podía probar que algo había ocurrido por ciertas evidencias, ciertos indicios que se han encontrado, en el caso de Aurora la realidad es que no hay nada. Es que si nos fijamos en los datos objetivos, por ejemplo, Edgar no tenía coartada y es el que más aparentemente tendría algo que ver con la desaparición y posible o no muerte de Aurora. También Juan José decía que Edgar le había confesado lo que había ocurrido, no sé qué, pero al final eso no tiene peso porque no hay una evidencia objetiva, no hay un indicio objetivo con el que se pueda corroborar esas acusaciones entre uno y otro. Entonces, la realidad que tenemos es que Aurora ha desaparecido de la faz de la Tierra y no sabemos nada sobre su desaparición. Sabemos lo que dejó atrás, que fueron todas sus pertenencias, toda la ropa, incluso la ropa interior, también dejó su Biblia y no sabemos nada más. Es muy triste y además es que no es el único caso que encontramos así en la historia de España. Sí que quería traer esa comparación de un caso y otro porque a veces nos crea una sensación de injusticia decir, pues es que con Marta del Castillo no se encontró el cuerpo, pero sí que se les condenaron. ¿Por qué en el de Aurora no? O en cualquier otra chavala que ha desaparecido y hay ahí una persona que parece que sí, que no, que todo apunta a él y al final pues se ha quedado en nada. En el caso de Aurora, lo dicho, que no hay nada claro. Sí que se intentó imputar a uno y a otro, pero pues no se llegó a nada. Una de las cosas que también quería hablar, no sé si la he hablado ya en algún otro episodio, pero en el caso de Aurora se hizo la diligencia del careo y a mí me parece una diligencia bastante útil y muy curiosa. Esta se hace cuando hay varios testigos que están diciendo cosas que no coinciden. Aquí a quienes se puso delante uno del otro fueron a Edgar y a Juan José. Recordemos que Edgar estaba diciendo que él no tenía nada que ver, que él no conocía a Aurora, ni siquiera la había visto, en la noche en la que desapareció él no estaba en ningún bar, no estaba con ella, y por otra parte tenemos a Juan José diciendo, no, tú sí la conocías, tú estuviste aquella noche con ella, incluso la noche de su desaparición, y me has contado esto, que manteniendo relaciones sexuales, pues a Aurora le dio algo y tú fuiste y la enterraste.
Bueno, como hay esas dos versiones tan distintas y hay dudas razonables de que uno de los dos esté mintiendo, en este caso Edgar, pues se procede a la diligencia del careo. En esta diligencia es muy curiosa y es muy sencilla, pero a mí me hace un poco de gracia, porque es literalmente ponerlos y enfrentarlos uno delante del otro. Se hace delante del juez y el juez va mediando un poco entre ambos. Lo que se busca es que lleguen a un acuerdo, que eso pues muchas veces no va a ocurrir, va a ser una excepción, o algo más sencillo, que a alguno de los dos se les escape un dato que hasta el momento no habían dado y ayuda a la investigación y ayuda a encontrar la verdad. Esto digo que es más sencillo porque, bueno, evidentemente si uno me está culpando yo no me voy a de repente cambiar toda mi versión y decir, oye, pues mira, sí que tengo yo la culpa. Muy complicado. Pero sí que es más sencillo que en el momento del enfrentamiento te vayas enfadando, te vayas mosqueando un poco y al final se te escape algo que no habías dicho hasta el momento y sin querer, sin tú haberlo buscado por el furor del momento, la adrenalina y tal, pues lo sueltes. En este caso, por desgracia, pues no sirvió para nada. El juez a lo único que llegó es que sentía que ambos ocultaban algo, que Edgar incluso estaba como mirando amenazante a Juan José, como vigilando para que no dijera más de la cuenta. Juan José seguía en su postura, pero ambos nerviosos, como habiendo una verdad entre ellos que ninguno al final se atrevió a contar. Una pena porque, bueno, si quizá hubieran sido otras personas, pues a alguno se le hubiera escapado algo, pero bueno, ninguno de los dos cedió su postura ni dijeron nada fuera de lo que ya habían dicho, entonces no sirvió para nada. Pero sí que suele ser útil, sobre todo por lo que digo, que al final haya personas que se nos va la lengua en cuanto nos enfadamos un poco o nos sentimos atacados personalmente, porque al final estamos sentados en nuestra verdad y vamos a defenderla hasta el último momento. Pero bueno, en este caso no sirvió. Aún así, la diligencia del careo pues sí que me parece bastante útil. Además, tampoco hay que invertir mucho personal ni mucho tiempo, más que, bueno, reunir a todas las personas y mediar un poco entre ellas. Y ahora ya sí que sí, termino este episodio, espero que os haya gustado y no sé, decirme qué pensáis de esta última diligencia del careo y ya sabéis que si tenéis algún caso que queráis oír, yo encantada de recibirlo, tenéis todas mis redes sociales disponibles y siempre os intento contestar lo más rápido posible. Así que nada, más que daros las gracias por escucharme hasta aquí y que espero veros o que me oigáis en un próximo episodio muy pronto. Muchas gracias.